Estamos agradecidos con el Señor que nos da la gracia para poder congregarnos, para poder cumplir con nuestro llamado, ¿verdad? El día que hicimos un voto al Señor, la promesa que hicimos es: Señor, contigo en las buenas y en las malas, contigo de aquí a la eternidad. Y eso es lo que estamos haciendo en esta mañana. Bueno, sean todos bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a esperar a que tengan la pantalla lista con la presentación. Si gustan, pueden ir buscando en sus Biblias. La lectura va a ser en 1 Corintios 2. El día de hoy sentí en mi corazón compartir con ustedes un mensaje que tiene por nombre La locura de la predicación. De hecho, voy a justificarme de una vez por adelantado. Ayer le estaba diciendo al hermano Josué que voy a usar una enseñanza para atacar la enseñanza. Voy a usar una enseñanza para atacar la enseñanza. Pero el deseo de mi corazón es traer una reflexión en esta mañana, donde ustedes puedan, primero que nada, constatar que están caminando el camino de la palabra. No el camino del conocimiento intelectual de la palabra, sino el camino de la vivencia de la palabra. Y también entender por qué el sistema religioso ha fracasado en el sentido de evangelizar al mundo para llevarlos a Cristo. Sin embargo, ha creado un objetivo secundario que es tener cierto dominio religioso con la gente. Entonces, vamos a hablar un poco de eso en este mensaje. Pongamos la cita bíblica, por favor, hermanas. Nuestra cita está en 1 Corintios 2 y dice así. Recuerden que yo voy a estar viendo la presentación. 1 Corintios 1, gracias. 1 Corintios 1, del verso 18 al verso 21 dice así: leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por favor, oremos. Amado Padre Celestial, nos sentimos pequeños ante un Dios que puede tomar, Señor, un problema como este y hacerlo y resolverlo, Padre, en una forma tan sobrenatural que no quede duda alguna que eres tú en medio de tu pueblo haciendo la obra. Te quiero pedir, Señor, que tú me otorgues por tu gracia el hacerme a un lado en esta mañana y que sea tu Espíritu Santo tomando control, hablando cada palabra, Señor, y que el Espíritu Santo no solamente hable por estos labios, pero que el Espíritu Santo escuche por esos oídos, y que los corazones reciban tu palabra, y que la palabra nos sacuda, que la palabra nos estremezca, que la palabra nos liberte, que la palabra nos sane, que la palabra nos faculte con poder de Dios para poder enfrentar el reto que tenemos por delante, Padre. En esta primera enseñanza del año, te pido en el nombre de Jesús que tú nos ayudes y que tu Espíritu Santo, Señor, tome control, y por la autoridad que tú me has dado como ministro del Evangelio, yo ato a todo espíritu que en esta hora pueda estar distrayendo a tu pueblo y que ellos puedan venir en la quietud a recibir el alimento espiritual a su debido tiempo. Estas cosas te las pedimos en el todopoderoso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Muy bien, tomen asiento, por favor. Entonces, hablábamos, volviendo a la presentación, ¿verdad? Hablábamos de lo que ha significado. Ustedes leyeron conmigo: Dios ha enloquecido al mundo, ha enloquecido la sabiduría de este mundo.
Pero, ¿qué significa eso? Vamos a hallar una serie de contradicciones y tal vez valdría la pena tomarnos los primeros minutos de esta prédica para, para poder hablar de esa filmina que tenían acá, los logros del mundo, la que sigue. Los logros del hombre, pero desde una mirada crítica, desde una mirada donde podamos analizar, sí, el hombre definitivamente, antes de avanzar con las filminas, quiero decirles algo. El profeta de Dios dijo que hay algo divino en el hombre, algo que no tiene ninguna otra criatura en la tierra. ¿Quién, quién si no el hombre ha creado ciudades gigantescas? Ha logrado poner en el espacio estructuras como la Estación Espacial Internacional, que es gigantesca también. ¿Quién como el hombre para poder poner a flote en el agua lo que es el equivalente a un edificio? Porque esos transatlánticos son edificios. ¿Quién como el hombre para poder agarrar una mole de toneladas de acero y elevarla por los aires? Esos son esos grandes aviones. Entonces, cuando vemos eso, caramba, lo que tenemos que decir es que, como lo dijo el profeta, aún siendo una raza caída, hay algo de Dios en el hombre. Hay algo porque toda la creación dice, ustedes no ven, tal vez podrán encontrar algunas edificaciones incipientes, pequeñas, como la represa que hace un castor, por ejemplo. Como las estructuras que hacen los panales de abejas o los hormigueros. Pero toda la creación vuelve a ver al hombre construyendo enormes masas de concreto, enormes masas de metal. Y ven algo, o sea, esto, lo que hace el hombre, se sale de la escala. Pero el mismo hombre que hace esto, les voy a poner un ejemplo. Se dio la noticia el año pasado, a finales. La masa de plástico desechado en los mares ya es más grande. Si tomaran a todos los peces, tiburones, ballenas, delfines, a todas las criaturas del mar y las pusieran juntas como un solo cuerpo, la masa de plástico que hay en los mares es más grande que todo el grupo de peces del mundo. Esto es lo que ha hecho el hombre. Entonces queremos ver los logros del hombre desde un punto de vista crítico. Y era con la hermana, hemos hablado mucho de la hermana Priscila y yo estos días, y hablaba con la hermana Priscila que hay algo en mi corazón. Yo creo que es el Señor que me está empujando porque siento que la iglesia, y ojalá que usted pueda captar, ojalá que usted pueda entender lo que estoy tratando de decir. Que Dios perdone mi torpeza, porque no soy un hombre hábil, pero siento que la iglesia este año debe desarrollar un pensamiento autocrítico, no para echarse tierra encima, sino para poder identificar creencias que no son bíblicas y abandonarlas y abrazar, y que este 2023 sea el año en que esta iglesia abrace completamente hasta la última palabra del Señor. Que no deje que seamos como Samuel, que no dejemos caer en tierra ni una sola de sus palabras. Y para poder hacer eso, usted no puede agarrar la palabra si no suelta lo que tiene en sus manos, que pueda abandonar cualquier otra cosa. Muy bien, que el Señor nos ayude. En mi mente hay un mensaje, pero no sé cómo entrarle, no sé cómo salirle. Es demasiado amplio, no creo que se pueda predicar en un culto. Tal vez, hasta estuve diciendo, tal vez estas reflexiones diarias en algún momento me pueden servir para ir desmontando una creencia por día, pero es mucho lo que tenemos que trabajar porque hay mucha superstición cristiana, hay mucha creencia antibíblica dentro de la iglesia cristiana. Y tenemos que desenmascararla para que las personas hagan un balance y escojan con qué se van a quedar. Muy bien, avancemos con la presentación. Entonces, los logros del hombre desde un punto de vista crítico. Economistas que a pesar de su vasto conocimiento, con maestrías y doctorados en economía, no logran detener las crisis económicas mundiales, a pesar de que ya se sabe que hay suficiente riqueza para que no haya una persona con hambre y sin hogar. En 1986, este famoso escritor, ¿cuántos alguna vez han leído del famoso escritor Gabriel García Márquez?
Gabriel García Márquez es muy conocido por esta obra, 100 años de soledad. Ganó el Premio Nobel de Literatura. Y entonces, él quiso aprovechar la entrega de ese Premio Nobel para su persona como una vitrina para poder exponer un problema que tiene la humanidad. Y él nombró, él es un hombre muy culto, ¿verdad? Entonces él comparó la situación del hombre a 1986, no estamos hablando ni siquiera del 2023, 1986, imagínense cómo estaría ahora la situación. Pero este hombre, Gabriel García Márquez, en su discurso, le puso por título a su discurso, El cataclismo de Damocles. Y Damocles era un hombre, la fábula de Damocles, era un hombre que vio cuán sin fruto era todo su esfuerzo. No voy a ponerme a contar fábulas griegas ahorita, pero en su discurso, lo que dijo Gabriel García Márquez hizo una comparación y dijo, si el primer mundo, el mundo desarrollado, si Estados Unidos, en vez de producir sus 14 submarinos atómicos Trident, creara solamente 7, 1986, hermano Alfonso, crear solamente 7, lo que se ahorra de dinero con los otros 7 submarinos que no hace, serviría para educar a todo el tercer mundo, pagar la educación de todo el tercer mundo. Decía, en Estados Unidos hay un problema de obesidad, y no solo en Estados Unidos, en Latinoamérica también. Por favor, no se me quede viendo así, hermano. Yo siempre juego con mi hermana. Pero decían que esta es la cantidad de chocolate que come la nación americana, que la glucosa, digamos, si comieran lo que su cuerpo necesita, la glucosa restante que no se consume, serviría para alimentar a todo el planeta. Ese es el nivel de desperdicio. Cuando llegamos a ser 7, ya somos más, somos mucho más, pero hace unos 7 años, creo, el presidente del Banco Mundial, no, de la Organización Mundial de la Salud, dijo que ya llegamos a ser 7.000 millones de habitantes en este mundo. Y 1.000 millones de ellos están por debajo de la línea de pobreza. Ese es el cataclismo de Damocles. Y lo que hacía el escritor, el ganador del premio Nobel, era decir, pudiéramos recortar en presupuestos armamentísticos, pudiéramos darnos cuenta de que si repartiéramos un poco la cosa, no habría tanta, porque cuando hay tanta hambre y tanta migración y tanta pobreza, también hay desigualdad, también aumenta el crimen, todo viene acompañado, todo es un solo fenómeno. Pero ese es el enredo en el que se ha metido el hombre. Ese enredo no se lo den a Dios, el hombre lo ha hecho. ¿Y por qué lo hizo? Porque él escogió la ciencia del bien y del mal. Él escogió el camino del conocimiento. Porque, dice la cita que leímos, por cuanto el mundo no conoció a Dios por medio de la sabiduría de Dios, quiso Dios entonces darse a conocer por medio de la locura de la predicación. Oiga lo que dice Génesis 3:6. Dice, y vio la mujer, no, ese no está aquí, tranquila. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El hombre en el inicio fue tentado, atraído y atrapado por la codicia del conocimiento, un conocimiento del bien y del mal. Y todo lo que estamos viendo ahorita en los logros del hombre tiene que ver con eso. La siguiente filmina, por favor. Hoy hay millones de dólares invertidos en competir por la carrera aeroespacial. Es una millonada lo que se ha metido y no solamente en sector público, sino también en sector privado. Ya hombres como Elon Musk tienen su empresa SpaceX, Virgin también tiene en Inglaterra también una empresa aeroespacial.
Están compitiendo. Creo que Elon Musk quiere ser el hombre que lleve a la humanidad a Marte. Están en esa carrera. Y lo que se está gastando son fortunas gigantescas. Mientras más de 1.000 millones de personas están por debajo de la línea de pobreza. Sin tener, algunos de ellos tienen $1. ¿Cuánto es $1 ahora? 588 colones. Es lo que tienen por día para poder alimentar a su familia. 1.000 millones en esa situación. ¿No les parece a ustedes que esto sería como que un padre de familia estuviera ahorrando, no le diera de comer a sus hijos, no pagara las cuentas de la casa y estuviera ahorrando para comprarse un carro de lujo? Así de absurdo es eso. Así de ilógico es. Continuemos. Y cuando el hombre consiguió avances, hablando de este conocimiento científico en este caso, cuando el hombre consiguió avances en la energía atómica, en el desarrollo de energía nuclear y atómica, su más grande despliegue de poder no fue brindar energía, solucionar los problemas de energía del mundo, no. Fue una demostración de poder destruyendo 2 ciudades enemigas, con decenas de miles de personas afectadas todavía hoy por la radiación que dejaron en esos lugares. En Hiroshima y en Nagasaki. Amén, hermano. Hermano Scott. Sigamos. Y hablemos de medicamentos, que también está el desarrollo químico, el desarrollo de medicamentos. Hay más conocimiento en química también. Estamos en la cúspide el hombre ha podido descomponer los elementos más pequeños, entender las partes más pequeñas de todas las cosas. Y tiene dominio sobre el genoma humano y otras muchas cosas. Pero la humanidad se está haciendo adicta a drogas, a medicamentos, dependiente de medicamentos, y un alto porcentaje de las enfermedades crónicas. Vamos a ver, una enfermedad aguda es cuando usted llega con un dolor que lo está matando en ese momento y tienen que apagar la agudeza de esa enfermedad. Pero una enfermedad crónica es una enfermedad que lo va deteriorando a uno poco a poco, como la diabetes, como la insuficiencia renal, como las cardiopatías, pero esas son crónicas, como la presión arterial. Bueno, resulta que un alto porcentaje de las enfermedades crónicas también son resultado de tratamientos médicos para otras enfermedades. Como decía mi mamá, entonces, le quitamos la ropa a un santo para vestir a otro. No estamos arreglando nada. Continuemos. Todo ese saber humano no tiene el poder de vencer el mal que hay en el hombre, a pesar de sus psicólogos y sociólogos, con sus premios Nobel, y aunque comparten ese conocimiento, eso no les da la habilidad de arreglar lo que está mal en el hombre. Y siguen apostando. Y quiero hacer una aclaración aquí porque alguien podría malentender que el hermano Eric está atacando la educación. Yo creo que ustedes como individuos tienen que esforzarse por luchar por sus vidas, sostener sus hogares, sus familias, y está bien que se preparen, está bien que estudien, está bien para tener mejores trabajos, todo eso está bien. Pero aunque las grandes organizaciones mundiales dicen que la única verdadera salida que tiene la gente para salir de la pobreza es educándose, y no decimos nada en contra de la educación. Los más altos conocimientos del hombre no han podido resolver el problema humano. No han podido resolverlo. Así que es una apuesta como a ciegas. Estamos como cruzando los dedos para que las cosas salgan bien. Estamos cruzando los dedos para que la superpoblación no nos afecte, para que la siguiente pandemia la podamos controlar. Estamos jugando a los dados con la vida. Eso es lo que estamos haciendo. Y seguimos sin ningún temor trabajando en genética, con el genoma humano, con muchas otras cosas. Es decir, el hombre es un niño hábil, es un niño travieso que está jugando con fuego y dice, no, no se va a quemar la casa, yo lo puedo controlar. Eso es lo que está haciendo. Continuemos.
El hombre ha demostrado saber mucho, pero todo ese saber no es la solución, aunque el hombre sigue insistiendo en darle el primer lugar como fuente de esperanza. Vamos a ver si puedo resumir un poco el pensamiento que estoy teniendo acá. Entonces, tenemos economistas que son expertos y ellos, por medio de la micro y la macroeconomía, le pueden explicar a una sociedad qué tiene que hacer para que los negocios se incrementen, para multiplicar el capital, para mejorar las economías. Y aunque sí tenemos ese conocimiento, esos economistas no logran que la sociedad sea más equitativa, que haya menos pobres. Razón tenía Cristo cuando dijo, a los pobres siempre los tendréis. Porque no es un problema de economía, es un problema del corazón del hombre. Tenemos científicos que han podido hacer fisión nuclear, partir en dos el átomo y liberar una energía increíble. Pero en vez de darle luz, calor y electricidad o poder al mundo, lo ha usado para lo que es la carrera armamentista. Lo que dijo, eso se me olvidó decirles, lo que dijo, con lo que terminó su discurso, este premio Nobel de Literatura fue esto. En 1986, la estadística decía que cada habitante de la Tierra, hablando de la cantidad de armas nucleares que había en el mundo, que cada habitante de la Tierra, incluyendo los bebés, cada uno estaba sentado sobre 200 toneladas de TNT. ¿Podrá alguna persona sobrevivir a una explosión de 200 toneladas? Solo para uno, porque cada uno tiene sus 200 toneladas. Aquí era el poder acumulado que había. En vez de nutrir con poder, con energía al mundo, incrementamos el poder destructivo el uno con el otro. Y alguien podía decir, hermano, vea, hace 2 años me pudieron haber dicho, hermano, pero eso se acabó, la Guerra Fría se acabó, ya no hay comunismo. Vean lo que está pasando allá entre Rusia y Ucrania. Vea el riesgo, vea cómo ellos han amenazado con usar las armas nucleares y la OTAN interviene, si Estados Unidos interviene. Y Estados Unidos a poquitos le va dando equipo a Ucrania. Los conflictos siguen ahí. Se pudieron haber quedado calladitos un rato, pero unos minutos, porque en el reloj de Dios, decíamos, un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, todo lo que hemos hecho, tenemos psicólogos, tenemos psiquiatras, muchos de ellos son consejeros matrimoniales, y ¿sabían ustedes que muchos de esos consejeros matrimoniales se han casado 3 o 4 veces? La verdad es que el hombre no tiene la solución. El humanismo que tanto defienden las universidades ha demostrado que no tiene la solución. Pero no tienen otra cosa, o sea, ellos tienen que seguir apuntando a eso. ¿Qué quiere que hagamos, hermano Eric? Que nos rindamos y nos dejemos morir. Porque para ellos no hay otra alternativa. Pero para nosotros sí la hay. Porque para nosotros la palabra de la cruz es poder de Dios. Estamos hablando del poder escondido en la fe, en la bendita palabra de Dios. Muy bien. Sin embargo, aunque debería ser así, debería ser que las personas que se aproximan a la palabra manifiesten ese poder de Dios. Lo que ha ocurrido es lo que veremos en la siguiente filmina. Dice la palabra en Corintios 1:20, no enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Tenemos más universidades, sí. Tenemos más psicólogos, sí. Tenemos más sociólogos, sí. Tenemos más economía, sí. ¿Hemos resuelto todos esos problemas? No. ¿Tenemos más conocimiento? Sí. ¿Más poder de destrucción? Sí. ¿Más basura? Sí. ¿Hemos resuelto los problemas? No. Y este pensamiento crítico yo quiero que ustedes lo vean, no para criticar al que se educa, porque tiene que educarse porque hay que trabajar por las cosas de esta vida, está bien. Nada en contra de eso. Pero entendamos
entendamos que la educación es un medio, pero no es la respuesta. Debemos tener esa claridad para darle a cada cosa el lugar que le corresponde. Digamos, todo esto nos lleva al siguiente punto. El hombre no solamente falla con su saber científico y humanista, pero ha intentado hacer lo mismo en el plano religioso. En el plano religioso no ha sido la excepción. Y vamos a quedarnos sin la presentación, voy a hacer algo aquí, porque no quería solamente darles filmina y filmina, les dije que hoy voy a traer una enseñanza para atacar la enseñanza. Pero vean lo que ha ocurrido, vean lo que ha ocurrido en el plano religioso. Vayan con sus Biblias a Mateo 23. Sí, Mateo 23, verso 13 en adelante. En Mateo 23, 13, Cristo se está quejando. Cristo se está quejando de, vamos a verme por acá. Cristo se está quejando de la religión. Trae 7 ayes a los escribas y fariseos, los famosos 7 ayes. Y voy a rápidamente, sin detenerme mucho en esto, pero quiero que los exploremos para que veamos. Y eso, si la queja que Cristo le dio a los fariseos de aquel tiempo, no es lo mismo que está pasando con el sistema religioso del tiempo presente. Mateo 23, 13. Yo voy a ir leyendo y voy diciendo dónde está el primer ay y ahí vamos viendo. Mateo 23, 13 dice, mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Decía mi mamá, ni pica la leña, ni presta el hacha, ¿verdad? O sea, está deteniendo a la gente en el para el reino de los cielos. Ese es el ay que tiene Cristo, el primer ay. Y el primer ay es muy importante. El primer y el último tienen mucha importancia. Por eso Cristo en Apocalipsis dice, yo soy el primero, soy el último. De 7, soy el primero y soy el último. Dice, porque ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Verso 14, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Segundo hay, el sistema religioso se ha enriquecido o no con el control religioso que tiene sobre la gente. No vemos esas telecampañas en televisión, y hay toda una doctrina de la prosperidad para sacarle el dinero del bolsillo a la gente. Eso es real, eso es real. Ahí está la queja. Verso 15. El tercer hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Lo que está diciendo es que recorren mar y tierra para conquistar a alguien. Es lo que es el nicolaísmo, la conquista del laico. Conquistar a alguien y luego lo que hacen con él no es de bendición para esa persona. Lo hacen un religioso más. Lo meten en un enredo religioso, pero no encuentra la respuesta que necesita su vida. Verso 16. Hay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor, insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno ora por el altar, no es nada, pero si alguno jura, por la ofrenda que está en el altar, es deudor. Necios y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que la santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Esto
es que son ciegos, guías de ciegos. Y en otra parte él dijo, si el ciego guía al ciego, ambos terminarán en el hoyo. Parte de lo que estamos viendo, de que lo que el mundo secular ha hecho, es sencillamente el ciego guiando al ciego para los dos caer en el hoyo. No se ha podido resolver el problema. Verso 23, es el quinto ay. Ay de vosotros, escribas hipócritas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Este ay, de lo que está hablando, para que tengan una idea, en el Antiguo Testamento no había mandamiento de que el comino y el eneldo, que son considerados hierbas, especias, que fueran diezmados. Había diezmo para el grano, no para eso. Pero los doctores de la ley dijeron, ¿cómo vamos a cobrar el diezmo del grano y no vamos a cobrar el diezmo del comino y el eneldo? Y entonces hicieron toda una gran discusión de eso. Y lo que está diciendo Cristo es, y os olvidáis de la justicia, la misericordia y la fe. Y uno de los más grandes males que encontramos en las personas religiosas es esta frase, lo que es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Hay muchas personas predicando a Cristo en las calles y son luz en la calle y oscuridad en la casa. Hacemos esto y dejamos de hacer lo otro. Abandonamos las cosas más importantes de la fe. Yo soy uno que siempre les he dicho a los ministros asociados, cuidado con dejar de servir a Dios por estar sirviendo a Dios. Cuidado con tener tanto que hacer en la obra que dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, dejamos nuestra comunión con Dios, porque el día que perdamos nuestra comunión con Dios, de nada sirve que seamos ministros. Porque Cristo dijo en San Juan 15, porque lejos de mí, nada podéis hacer. Así que hay que sacar tiempo para estar con Dios. Porque esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es una queja muy cierta que hace el Señor y que aún pasa el día de hoy. En el verso 25 está el sexto ay. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera esté limpio. Ay de vosotros, este es el mismo ay. Ay de vosotros, fariseos, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Aquí voy a decir algo en lo que ha fallado el sistema religioso. Y que Dios bendiga al hermano Branham por haberle dado balance a ese enfoque. Cuando el carcelero de Filipos estuvo delante de Pablo, le hizo la pregunta del millón. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y el profeta dice, ¿notaron lo que le contestó Pablo? Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué es lo que pasa en las iglesias hoy? Cada una tiene su propio filtro religioso. Vamos donde los testigos de Jehová nos van a decir que no cantemos el himno nacional, que no celebremos esas cosas, porque ellos tienen su enfoque al respecto de eso. Sin embargo, toman whisky y bailan. Si vamos donde los mormones, ellos van a tener ciertas reservas con ciertas sustancias como el café, por ejemplo. Si vamos donde la Iglesia Católica, nos van a decir que tenemos que cada cierto tiempo ir a confesarnos delante de un sacerdote y rezar cierta cantidad de las vanas repeticiones del Ave María y esas cosas. Pero la Iglesia evangélica no está muy limpia. Decía el profeta, el comal no le puede decir negra a la olla. Porque la Iglesia evangélica también tiene sus filtros religiosos.
Y cuidado, iglesia del mensaje, con hacer lo mismo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Empieza a vestir en aguas y deje de cortarse el pelo. Y empezamos a manufacturar gente. Y todo es por fuera, maquillaje. Todo es por fuera, una apariencia. Pero nada está ocurriendo interiormente. Ahí está la I del fariseo. Todavía hoy el Espíritu Santo clama en contra de eso. Hermano, entonces, ¿qué? ¿Está malo eso? Tiene que hacerse de corazón. Usted puede, yo pudiera ser un pastor bien bravo, de esos que le dan manotazos al púlpito, y que la gente corre. Uy, hagamos esto, para que el hermano Eric esté contento. Como si yo fuera Dios. Y solamente seríamos un montón de sepulcros blanqueados con apariencia de piedad nada más, sin que haya una verdadera conversión profunda, sincera, honesta, de lo profundo del corazón. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en Jesucristo. Porque si crees en Jesucristo, lo demás va a venir, lo demás se va a ordenar, lo demás lo vas a entender, Dios te va a guiar, Dios te va... Si has creído en Jesucristo, el cambio va a venir, el cambio será inevitable. Si has creído en Jesucristo. Pero lo hacemos al revés. Haga esto, deje de hacer esto. Religión es eso, religión. Y la religión es una cobertura, pero la salvación es un nacimiento espiritual. Y vamos a ver. Sí, el 28 forma parte de ese mismo ay. Dice, así también vosotros, por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. El séptimo ay es el 29. Llega hasta me parece que llega hasta el 32. No, hasta el 33, dice. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiésemos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos, que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y hermano, ¿cómo aplicamos esto hoy? El profeta dice, la forma en la que usted se para por la palabra hoy es lo que usted hubiera hecho por Cristo en el Calvario. ¿Dónde están los niños de la iglesia? Levanten sus manos para ver los niños. Okay. Muy bien, muy bien. Siempre me gusta contar la historia. Voy a pasarme para acá. Voy a pasarme al otro lado. Al otro lado. Siempre me gusta contar la historia del... ¿Ya te contaron la historia del pajarito petirrojo? ¿La conoces? ¿No? Bueno, hoy la vas a conocer. El pajarito petirrojo es una historia para niños, que dice que cuando Cristo predicaba en el Monte de los Olivos, había un pajarito, un canario amarillo, un canario que le encantaba ir a un cierto árbol y se paraba ahí horas y horas a oír a Jesús predicar esos bellos sermones. Y un día le tomó tarde para llegar al culto. Uy, estoy tarde. Y como vio que no le daba tiempo, el pajarito petirrojo dijo, voy a tener que tomar un atajo, pero ese atajo me da mucho miedo, porque tenía que pasar por ese lugar horrible de muerte que se llama el Monte de la Calavera, el Monte Gólgota. Y entonces él dijo, para no llegar tarde, voy a pasar por el Gólgota, voy a pasar sobre ese Calvario. Cuando él va sobrevolando, vuelve a ver abajo y ve que hay 3 cruces con 3 crucificados y el de en medio era su Señor Jesucristo. Y entonces él alarmado desciende y él, sosteniéndose con sus alas, con su pico, trata de arrancar un clavo de la mano del Señor, pero él era un pobre pajarito pequeño y esos clavos grandes que atravesaron la mano y la madera, él no iba a poder sacarlo, pero él con lo mejor de su esfuerzo se sostenía en el aire volando y con el pico trataba de arrancarlo. Y mientras él trataba de jalar el clavo,
la sangre de la mano del Señor se manchó su pecho. Y desde allí salió una nueva especie, según la fábula, el pajarillo petirrojo, el pajarillo de pecho rojo. Él trató de ayudarle. La pregunta es, usted dice, como dijeron los fariseos, si nosotros hubiésemos vivido con nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices en la sangre de los profetas. Y usted dice, no, yo me hubiera parado por Cristo. Pedro lo dejó, yo no lo hubiera dejado. La forma en la que usted se para hoy por la palabra, porque Cristo es la palabra, la palabra. La forma en la que usted se para hoy por la palabra, nos dice cómo se hubiera parado aquel día en el Calvario. Usted se puede medir a sí mismo. Si usted hoy rompe pequeños mandamientos, hubiera tenido pequeñas infidelidades para Cristo. Hubiera sido amigo de Cristo. Es como en el mensaje. En el mensaje tenemos, son más los amigos del mensaje que los creyentes del mensaje. Porque tenemos muchos amigos del mensaje que saben que Dios envió un profeta, que saben que hay una palabra revelada, que saben que ha venido el tiempo del fin, que Dios ha restaurado la palabra. Todo eso lo saben, pero no mueven un dedo para vivir el mensaje. Esos 7 ayes siguen vigentes hoy. Y esos ayes no condenaron a los fariseos, están apuntando hoy al sistema religioso, que ha creado barreras entre hermanos y ha tomado nichos para controlar, para crecer como organización. Hoy tienen banderas religiosas, cuando nuestra única bandera debería ser el nombre del Señor Jesucristo, solamente Él, nada más que Él. Eso es lo que encontramos allí. Grandes catedrales hechas con millones de dólares. El año pasado salió por ahí una noticia que decía que según valuaban, yo creo que es más, pero creo que lo hicieron muy pequeño, como que quisieron ser modestos, pero dijeron que según la riqueza que se evaluaba, que se estimaba, es que ellos no saben lo que hay allí, pero según la riqueza que se estimaba que había en el Vaticano, si le tomaran la mitad de esa riqueza guardada en el Vaticano, no había personas sin casa, no había personas con hambre, no había personas, todos estarían bien educaditos, bien alimentaditos y con buenas casas. El problema no está en producir dinero. Este mundo produce mucho dinero. En este mundo hay muchos recursos. Dios no ha sido un Dios miserable, Él ha sido abundante, pero el corazón del hombre ha sido egoísta. Les voy a decir algo. Hace unos años, ahí donde está sentado el hermano Edén, me reuní con unos cristianos que no van a ninguna iglesia porque están peleados con el sistema religioso, y eso yo lo puedo entender, aunque la palabra de Dios dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Eso ya te pone una rayita ahí. Pero ahí sentados, ellos me estaban hablando de comunismo y me estaban hablando de cómo el egoísmo del hombre con el capitalismo ha producido todo este caos, correcto. Y yo los escuché con paciencia, los dejé hablar como 40 minutos y yo, sí, se oye muy bien, sí, de acuerdo, entiendo. Y me dicen, ¿está de acuerdo? Sí, claro, yo entiendo. Lo que ustedes me están diciendo no es nada incorrecto, está muy bien. Y usted predica esas cosas en su púlpito. Y yo les dije, no. ¿Y por qué no? Dígame cuántas almas gano yo para mi Cristo predicando eso. Predicando comunismo, capitalismo, esas cosas. Si yo ganara almas con eso, yo predicaría eso. Pero eso nos va a llevar al siguiente punto. Voy a moverme al centro. Nos lleva al siguiente punto. Veamos la siguiente filmina. ¿Me la pueden poner? Gracias. Cuando la iglesia optó por evangelizar por medio de tratados, quiero que sepan que la iglesia, cuando digo la iglesia no estoy hablando de una religión, estoy hablando de toda la iglesia. Cuando la iglesia optó por evangelizar con tratados, lo que hizo fue propaganda a una ideología cristiana, sí. Las ideologías se propagan por la enseñanza de argumentos, y eso no es el poder de Dios. Busqué en el RAE, en el diccionario de la Real Academia Española, la definición de ideología. Es un conjunto de ideas
fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época de un movimiento cultural, religioso o político. Y les voy a decir una cosa. El sistema religioso denominacional está gobernado por una ideología religiosa, una ideología cristiana. Voy a ponerles un ejemplo y espero que no me apedren por eso, pero tengo que ser crudo, tengo que ser bien crudo. Porque hablamos de que, yo le decía a la hermana Priscila, no solamente tenemos creencias, sino que también hay prejuicios escondidos debajo de esas creencias. Y si hay algo que no pueda, si hay algo que es arena movediza, usted no debe fundamentarse en eso. Usted ha sido llamado a pararse sobre la roca eterna, que es Jesucristo, la palabra. Punto. Entonces, voy a sacudir un poquito hoy. Voy a sacudir un poquito hoy. Hemos visto movimientos religiosos con pancartas en las calles para condenar la defensa de derechos para las personas homosexuales, que se quieren casar y todo eso, el matrimonio homosexual. Ahora, si usted me pregunta a mí como ministro, el homosexual está en condenación, como lo está el adúltero, como lo está el mentiroso, como lo está el ladrón, no más, no menos. Está en la misma lista. Cuando usted lee lo que dice la Biblia, están en condenación igual que los otros. No es que veamos que Dios dice una característica especial, como que el fuego del infierno va a estar más caliente para ellos. No. No haya, exacto, hermano, Dios no hace acepción de personas. ¿Listo? Pero vemos pancartas. Alguna vez escuché a una mujer, tengo la impresión de que ella tenía yo creo que era homosexual, me dio la impresión, no puedo saberlo porque no me lo dijo, pero como que la forma en la que conversó conmigo me dio a entender eso. Y ella decía, qué raro, los evangélicos hacen marchas en contra de los homosexuales, nunca los he visto, y dicen porque es pecado, nunca los he visto haciendo marchas por el embarazo adolescente, o por la unión libre, o por... Y yo dije, eso es cierto, eso es verdad. ¿Cierto? Entonces, hay una ideología, y la ideología, yo les voy a ser sincero, ¿se pueden imaginar, hermano Marcos, en el nombre del Señor? Hermano Leo, allá atrás, ¿usted se puede imaginar a San Pablo con una pancarta por las calles? Yo no puedo. Eso no es poder de Dios. No me imagino a los 12 apóstoles marchando con pancartas por las calles. Usted lee lo que ellos decían de que este mundo arderá, de lo que espera este mundo. Ellos tenían una clara identificación de que Dios viene por su iglesia, por su novia. Pero la ideología cristiana, porque ya hay suficiente ideología cristiana para decirles que hay iglesias que no creen en el rapto de la iglesia. Tengo amigos evangélicos que me han dicho que eso del rapto de la iglesia es un mito. Y en esta ideología cristiana, ellos lo que están intentando es reformar el mundo en el que viven. Y este mundo tiene sus días contados. Y lo mejor que podemos hacer por alcanzar un alma es brillar con la vida de Dios, con la vida de Cristo, con el poder de Dios. Así que usted los ve haciendo sus marchas con pancartas y usted ve a los otros con su marcha del orgullo gay haciendo sus manifestaciones también. Uno está defendiendo una cosa y otro otra. Y eso son solamente ideologías. Hermano Eri, ¿pero usted cree que la homosexualidad es condenada por el Señor? Claro que lo creo. Pero si viniera una persona homosexual a esta iglesia, yo le predicaría la palabra con tanto amor como lo hago con ustedes, esperando que Dios hable a su corazón, porque yo no soy mejor que él delante de Dios. Debería amarlo, debería predicarle la palabra, debería guiarlo a Cristo. Eso es lo que tengo que hacer. Una pancarta no me ayuda a salvar un alma. Dígame cuántas almas se han salvado con eso. Ninguna.
Eso no es cristianismo, pero es una ideología con etiqueta de cristianismo. ¿Comprenden a dónde quiero ir? El sistema religioso ha fracasado miserablemente. Es muy efectivo en guardar adeptos, en proselitar, en convencer con argumentos, pero eso no ha llevado a ninguna persona a Jesucristo. Eso no cambia el corazón de las personas. Se requiere un nuevo nacimiento, se requiere una experiencia con Dios. Continuemos, por favor, hermana. Escogí esta fotografía porque este actor es Michael York, pero es bien conocido en la película que hizo Franco Sefirelli llamada Jesús de Nazaret, que dura como 7 horas. Él era Juan el Bautista. Por eso lo escogí, porque lo actuó muy bien. ¿Qué es poder de Dios? ¿Qué es poder de Dios? Hace unos años, aquí en este templo, yo organicé unas reuniones los jueves en la noche para estudiar, recuerdo, usted estuvo ahí, hermana Lesbia, para estudiar el tema de cómo compartir nuestro testimonio, o sea, hablar del testimonio que cada uno de nosotros tiene, ¿verdad? Es una ayuda para otras personas testificar. Todos hemos sido llamados a testificar. Como una vez me dijo un hermano, y estoy de acuerdo con él, la palabra no dice, aunque creemos en hombres llamados por Dios para predicar la palabra no le dijo, pastores, id y predicar el evangelio, se lo dijo a la iglesia. La iglesia tiene que estar testificando allá afuera. La iglesia tiene que estar brillando. La iglesia tiene que estar hablando la palabra. Yo sé que usted cree en eso, hermano Henry. La iglesia tiene que hacerlo. Cada uno de ustedes tiene un vecindario, tiene familiares. Ahora, no es hacer lo que hizo el sistema religioso, darles un tratado, argumentarles, porque por argumentos pudiéramos dejar callado a una persona que piensa diferente respecto al bautismo bíblico, por ejemplo. Pudiéramos sorprenderlo. Y yo estoy en desacuerdo con usar, por ejemplo, lo que en el mensaje muchos han hecho, usar la simiente de la serpiente como una manera de sorprender a la gente. Y decirles, ven, nosotros sabemos más que ustedes. Yo estoy en desacuerdo con eso. La simiente de la serpiente es una enseñanza que tiene que ser traída a la iglesia y estudiada bajo la influencia del Espíritu Santo para que esto sea una revelación. Esto no es conocimiento que se multiplique como poner un sello. Ok, ya te enseñé, ya te enseñé, ya te enseñé. Eso no funciona así. Es a quien Dios quiere que se lo revele. Pero ¿qué es poder de Dios? Entonces, en esas reuniones de testimonios, recuerdo que estaba nuestro hermano Bernie. Y el hermano Bernie me dijo, hermano Eric, pero ¿dónde están esos milagros? ¿Dónde están esas proezas? El poder de Dios. Yo le dije, bueno, detengámonos un momento. Yo le puedo testificar de muchos milagros. En estos días le he testificado, ¿verdad? De cosas que definitivamente han sido milagros. Aquí en la palabra, aquí en la iglesia, aquí entre sus hijos. Dios ha hecho definitivamente milagros. Yo me paro hoy por el Señor Jesucristo para decir que Él se ha mantenido siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, y que Él sigue haciendo milagros en medio de su pueblo. Tal vez no hemos hecho de esto un espectáculo, pero la mano del Señor ha estado ahí. Sin embargo, le ofrecí una mejor alternativa. Le dije yo, hermano, ¿usted cómo vio qué considera usted del ministerio de Juan el Bautista? Poderoso, me dijo. Poderoso, y yo, muy bien. Dígame qué milagro hizo Juan el Bautista. En la Biblia no se registra un solo milagro que haya hecho Juan el Bautista. Pero nadie duda del poder de Dios en el ministerio de Juan el Bautista. Usted me dice a mí en ese momento, hágame un milagro, y me quedo tirando líneas, ¿qué hago? Pero yo les puedo decir, como puedo testificarlo, que cuando Dios me llamó, vez tras vez, puertas se abrieron, milagros ocurrieron, respuestas vinieron. Dios siempre, porque la gloria es para Dios, no para los hombres. Poder de Dios no es hacer un despliegue, no es como fanfarronearse de algo. Los dones están en la iglesia, pero no es para jactarse de eso. Poder de Dios es otra cosa. Poder de Dios
La palabra, cuando se estudia el tema de la estatura del varón perfecto, te dice, añadid por tanto a vuestra fe virtud. Y virtud es poder. Cuando Cristo va camino a la casa de Jairo, la mujer que tenía flujos de sangre tocó el borde de su manto. Y él dijo, deténganse todos. ¿Quién me tocó? Y la multitud lo estaba apretando. Y el guardaespaldas ahí, Pedro, dijo, Señor, todos te aprietan y tú dices, ¿quién me ha tocado? Y el Señor dijo, no, un momento, yo he conocido que poder, virtud ha salido de mí. ¿Ve? Así que, cuando dice, por ejemplo, la palabra, añadida a vuestra fe virtud, algunas personas tienen una oración virtuosa, una oración poderosa, y por eso se les pega gente. Hermano, yo sé que cuando usted ora, Dios lo oye. Hermana, yo sé que cuando usted ora, Dios lo oye. Usted podría, tengo este problema. Usted podría orar le pido por favor que ore por esto. ¿Por qué? Porque la gente ve la virtud en esa oración. Viene alguien colérico, usted está conduciendo tranquilo en la calle y viene alguien y pega un frenazo y saca la mitad del cuerpo por la ventana diciéndole hasta de lo que se va a morir y gritándole y todo. Usted se mantiene ecuánime, se mantiene manso. Y la gente que está a su alrededor dice, ¿cómo hizo? Yo me le quería ir encima. Entonces. Así dicen, ¿cómo hizo? No, Dios me ha hecho diferente. La gente ve poder allí, ve poder. ¿Comprenden? ¿Comprenden lo que trato de decirles? Poder de Dios es ver una vida. Es ver que cuando este mundo o el enemigo te ataca aquí, te rodea y te amenaza y te sonsaca y te quiere provocar. El enemigo siempre va a querer provocarte. Usted no cae en provocaciones, porque como dijo el profeta, hablando de Cristo en el monte de la cuarentena, un hijo de Dios no vino a hacer las payasadas del diablo. Si eres hijo de Dios, haz esto otro. Un hijo de Dios vino a hacer la voluntad del Padre. Y eso es lo que somos, hijos de Dios, y estamos aquí para hacer la voluntad de nuestro Padre. Y estamos aquí para tener la vida de Cristo y estamos aquí para hablar como Cristo habló. Por eso me ama el Padre y nunca me deja solo, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Lo que a Él le agrada es mi gran motivación, es mi pasión. Yo quiero vivir lo que a Él le agrada. Quiero hablar lo que a Él le agrada. Quiero caminar en lo que a Él le agrada. Esto es exactamente. Poder de Dios es mostrar la vida de Dios a otras personas. He dicho que no está mi esposa, porque aquí estaría haciéndome muecas y regañándome. A mí me gusta decir, y ella se enoja, que la persona más parecida a mi Señor Jesucristo que yo conozco es mi esposa. Porque ella ha tenido que tener paciencia conmigo, ella ha tenido que tener dominio propio, y ella ha sido una ayuda. Y muchas veces, en ese sacrificio que ella tiene, yo veo a mi Señor Jesucristo en ella, amándome, considerándome. Aún, porque uno como hombre tiene sus cosas, ¿verdad? No quiero usar una palabra inapropiada, pero sus cosas. Y ella viendo que soy un hombre que tiene sus cosas, ha respetado al ministerio, me ha respetado como un hombre de Dios, y eso me hace a mí respetarla tanto y admirarla tanto, ¿entienden? Entonces, poder de Dios es algo distinto, es algo distinto. Cuando, ¿a quién le ha pasado que se acerca a alguien y le dice, hermano, hermana, le pido que ore por esto, le pido a usted que lleve esto en oración? Porque alguien vio poder de Dios en usted. Usted no ha hecho ningún milagro. Es más, nadie ha hecho ningún milagro, porque lo único que hace milagros es Dios. Pero vieron algo del poder de Dios manifestándose en su vida, del carácter de Cristo. Vieron ese perdón, vieron ese amor, vieron un rasgo de Cristo en usted. Poder de Dios no es argumentarle a una persona y lavarle el cerebro y que la persona no, sí, claro, me dejaste sin respuestas porque todo lo que me enseñaste cuadra con la palabra y me ganaste. Eso no es poder de Dios. Aunque está bien enseñar, la enseñanza tiene un lugar, pero no para evangelizar, no para evangelizar. La gente no necesita lecciones
para ser evangelizado. La gente necesita ver a la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad, viviendo la palabra, viviendo la palabra. Jesucristo no tiene ojos sino los suyos, no tiene boca sino la suya, no tiene manos, no tiene pies sino los suyos. Jesucristo cuenta con su iglesia para reflejar la verdad. Él es el sol y en el tiempo de oscuridad quien refleja la luz del sol es la luna. Su iglesia está llamada, no tiene luz propia, está llamada a reflejar la luz de Cristo. Eso es lo que somos. Eso es poder de Dios. Por eso escogí a Juan el Bautista. Ni un milagro hizo, pero nadie duda del poderoso ministerio que él tuvo. Amén, porque es poder de Dios. Gloria al Señor. Ahora, quiero hablar de algo. Una de las evidencias de que estamos usando ideología y no poder de Dios, recuerden, ideología cristiana. La iglesia evangélica empezó a tirar panfletos y tratados y empezó a empapelar toda la ciudad con eso y empezó a argumentar y a ganar con argumentos a la gente. Y la gente llenó las bancas de las iglesias con un entendimiento intelectual, con una lógica que no pudieron refutar. Estaban allí porque los convencieron mentalmente, pero todavía no tenían la evidencia de la vida de Dios en ellos. Todavía no sabían lo que es conocer a Jesucristo en el poder de su resurrección. Sigue siendo todavía, aunque los argumentos sean correctos, sigue siendo un Jesucristo histórico. El Jesucristo que me cuenta esas hojas de papel con tinta. No un Jesucristo real todavía. Y entonces, escogí esta, me gustó. Me quieren adoctrinar. Me quieren adoctrinar. Pobrecitos los niños de hoy en día. Porque en las escuelas les quieren meter la ideología de género y adoctrinarlos. Pero no es muy distinto de lo que las religiones han hecho con ellos durante generaciones y generaciones. Porque yo no estoy aquí hablándole, aquí no hay nadie que defienda la ideología de género, yo me imagino. Entonces no tengo por qué atacarla. No tengo por qué atacarla. Estoy hablando con mis hermanos en Cristo y estoy predicándole a mis hermanos en Cristo. Entonces, pobre de los niños, porque allá en las escuelas les quieren meter una ideología y en la casa les quieren meter otra. La ideología del cristianismo. No se porta más, y empiezan a hablar del infierno, y empiezan a hablar del diablo, y vienen con el garrote del juicio. Ahora, hay cierta edad en la que el niño hay que hablarle, hay que condescender y hablarle en una forma simple para que él entienda. Está muy bien eso, nada en contra de eso. Y leerle las historias de la Biblia y todo eso, eso está muy bien, nada en contra de eso. Pero cuando yo uso la palabra adoctrinar, le voy a decir cuál es la mejor muestra de que lo que hay es adoctrinamiento. Cuando ese niño se convierte en un adolescente, todos recordamos que todos tuvimos, la adolescencia es la época más difícil. Yo no quisiera nunca volver a mi adolescencia. Yo he sido un pastor más o menos. Creo que voy a ser un gran abuelo algún día. Pero fui un terrible adolescente, terrible, terrible. Pobrecita mi mamá. Yo fui terrible como adolescente. Dolor de cabeza. Pero el punto de lo que quiero decirles es que si somos adoctrinados ideológicamente de niños, cuando llegamos a la adolescencia, donde empezamos a cuestionarnos las cosas, y vemos que Jesucristo es una fábula, es una historieta, no veo un Jesús real, porque no he sido llevado a Jesucristo real. Y no quiero que me entiendan, yo me paro hoy por Jesucristo, yo creo que Él es real, yo creo que Él está vivo y creo que está en medio de su pueblo, yo lo creo. Y también lo sé, no más que creerlo, también lo he comprobado. Pero de lo que estoy hablando es que si solamente damos adoctrinamiento a nuestros niños, los estamos dejando indefensos para la adolescencia. Cuando llegue la adolescencia y vengan las presiones de la vida y vengan los otros jóvenes a burlarse de ellos porque son raros, diferentes y todo eso, si ellos no tienen nada más que doctrina, nada más que ideología, eso no es suficiente para sostenerlo. Ellos necesitan algo real, un Dios que cuando oren conteste, un Dios, el Dios de ellos, no el Dios de Abraham, no el Dios
el Dios de Judith. No, no el Dios de Josué, el del Antiguo Testamento, sino Dios el de Josué, el que está aquí. El Dios real para nosotros, mi Dios, el que se ha manifestado a mí, el que nadie me tiene que convencer que existe porque yo sé que existe, porque lo he comprobado. Y cuando nuestros jóvenes tienen esa experiencia, no hay diablo que los pueda mover de su lugar. Ellos seguirán adelante, ellos perseverarán. Pero cuando empiezan a flaquear, es porque lamentablemente hemos dado espacio al adoctrinamiento en vez de llevarlos a una experiencia. Llevarlos a una experiencia. Escúchenme, niños y jóvenes y preadolescentes. Quiero que sepan algo. El profeta de Dios dijo, Dios no tiene nietos. Ustedes tienen que pasar por el mismo arrepentimiento. Tienen que tener la misma fe. La fe de sus papás no les sirve. Ustedes tienen que comprobar que Jesucristo ha resucitado. Ustedes lo tienen que conocer personalmente. Ustedes tienen que constatar y comprobar que Él es real. Y ustedes no descansarán hasta que ustedes sepan de todo corazón que Él es real y que Él está vivo y que está con su pueblo. Eso es lo que necesitamos para que nuestros niños, jóvenes, se sostengan en la palabra. No adoctrinamiento. Y eso me lleva a la siguiente filmina. Perdón, bueno, aquí está, voy a moverme para acá. Santiago 1:18 dice, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Yo me deleito hasta que saboreo estas palabras. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Quiere decir, Benjamín, que si te acercas a las escrituras, no para entenderlas como un sabelotodo, como un genio, que tiene todas las citas aprendidas de memoria, no para experimentarlas, para experimentar la palabra, para comprobar que lo que dice la palabra es de verdad, la verdad. Yo vivo la palabra. La vida que está viviendo en mí no es otra, sino la vida de Jesucristo. Eso es lo que necesitamos, la vida de Dios manifestándose en su pueblo. Sigamos con la otra. Perdonen por la imagen, pero eso es un saberlo todo. Hasta el gesto lo dice. La coronita la tiene puesta. Yo lo sé todo. ¿Qué me van a decir a mí? Eso es un saberlo todo. Y voy a poner como ejemplo a los ministros primero. Hombres que ministran basados en conocimiento sin una experiencia con Dios. Hombres que se saben las escrituras así, sin una experiencia con Dios. Son como los exorcistas hijos del sacerdote de Seba, en el libro de los Hechos, que cuando reprendían un demonio decían, te reprendo en el nombre de Jesucristo, el que predica Pablo, porque no conocen a Jesucristo. ¿Y qué hizo ese demonio? Los ató, los desnudó, los sacó corriendo, y eran como 7 los hijos de Seba, y los sacó corriendo. No pudieron con él, no pudieron con él. Un sabelotodo. ¿A quién le cae bien un sabelotodo? A nadie. Yo creo que nadie. La hermana Lorena dice a nadie. No. Y muchas veces el mundo laico, cuando ve a los cristianos, lo que ven son sabelotodos. Los llama muy inadecuadamente santulones. O en los días del profeta los llamaban santos rodadores. Holy rollers, creo que es como les dicen. No necesitamos un sabelotodo. Necesitamos a alguien humilde, alguien que ame a Cristo, alguien que se pare por su palabra, alguien que demuestre con su vida que Jesucristo hoy está vivo y que esto es el poder de Dios, el poder de la fe en su palabra. Dejar que los niños, que los jóvenes tengan su experiencia. Se vienen días donde tenemos un proyecto para los niños, luego les hablarán de eso, pero ojalá que esta enseñanza, yo estoy atacando hoy la enseñanza, la educación, no como su fin en sí mismo de educar, sino que no es la respuesta, no es la solución. Ahí el hermano Eric nos trae una enseñanza en contra de la enseñanza, un poquito. ¿Por qué? Porque escogió Dios que fuera
por medio de la locura de la predicación. Cuando dice la palabra locura de la predicación, ustedes piensan en esto que están viendo ahí. Hermano, ¿usted piensa que esto es la locura de la predicación? No. Eso es orgullo, eso es vanidad. Cuando pensamos en la locura de la predicación, es un predicador, él puede saber, no saber si ni su ABC, tal vez escribe hombre sin H y con V. No importa. Pero el poder de Dios está en él, está predicando con todas sus fuerzas. Lo que predica lo cree, lo vive, lo experimenta. Por vernos creyentes reales, creyentes verdaderos. Gente que estaría dispuesta a ir con Sadrach, Mesach y Abednego al horno de fuego. Hay una historia que cuentan, hablando de eso, cuentan la historia de en una iglesia en África, que vino un grupo de hombres armados con pasamontañas y con ametralladoras, y que entraron y rodearon a la congregación, y les dijeron, ahora sí, el que está dispuesto a morir por Cristo, que se quede. Y la gente se empezó a ir. Y quedaron por ahí como 4 gatos nada más, agarrados de las manos, cerrando los ojos. Y en ese caso el pastor se quedó, gracias a Dios, ¿verdad? Pero el líder se quitó el pasamontañas y le dijo, ahora sí, pastor, esto, ya le quité todos los que no son, puede trabajar con ellos. Creyentes verdaderos que estarían dispuestos a meterse al horno de fuego por su Señor Jesucristo. Creyentes que están dispuestos a decir, en paz me acostaré y así mismo dormiré, pero con los leones dentro de la cueva. Creyentes que han puesto toda su confianza en el Señor Jesucristo y saben que no serán defraudados, que viven en el temor de Dios, por lo tanto saben que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Poder de Dios, un evangelio real, no un evangelio intelectual. Te voy a decir algo, una de las cosas más molestas que hallamos dentro del compañerismo del mensaje son personas que le citan a uno el mensaje, la página, el párrafo. Son buenos para citar. Pero usted ve el carácter. Esto es una contradicción. Nosotros tenemos en este 2023, estamos iniciando el año y el pastor viene con esta enseñanza. Estamos iniciando el año y tenemos que proponernos en nuestro corazón ser reales delante de Dios, ser honestos delante de Dios y abandonar todo lo que todo lo que no le agrada al Señor, como les dije ahora. Por eso me ama el Padre y siempre está conmigo, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Este no es un mensaje difícil de misterios. Este mensaje de hoy es un mensaje muy sencillo de entender. Cualquiera lo puede entender. Dios quiere su sinceridad, su honestidad. Dios quiere que usted sea real delante de Él. Y para los que tienen alguna lucha con eso, Dios quiere que comprueben que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Ahora, esto me lleva a mi punto final. Ya estamos terminando el mensaje. Me lleva a mi punto final. Si usted tiene una verdadera vivencia del Evangelio, si usted ha abrazado la palabra con todo su corazón, si usted no ha dejado que sus párpados descansen hasta que usted no vea la gloria de Dios en su vida, usted no se ha rendido, le ha creído a Él con todo su corazón. Si usted es uno de esos que acompaña en la caminata a Abraham, porque está buscando la ciudad cuyo arquitecto y hacedor es Dios, y ese es su lugar de descanso, está haciendo la caminata de Enoc. Si usted es uno de esos, el resultado, el sello de su vida será indudablemente esa experiencia, para ponerle nombre, es el bautismo de fuego del Espíritu Santo. Esa les voy a decir algo, aunque el profeta fue más allá y habló de adopción, porque va a haber una adopción para la novia del tiempo del fin, pero no puede haber adopción para nadie que no haya pasado por el bautismo del Espíritu Santo. Nuevo nacimiento y bautismo del Espíritu Santo son el corazón de lo que más predicó William Marion Branham. Ese fue su énfasis. Ese fue su énfasis. Lo más importante.
Ahora hay predicadores que dicen, nosotros ya no predicamos esos rudimentos. El punto importante es que si hay alguien en esta congregación que no haya tenido la experiencia del bautismo de fuego con Dios, no se debe conformar con menos. Aquí hoy el pastor me está poniendo una meta. Señor, el pastor dice que yo no debo descansar hasta que tú derrames tu Espíritu Santo en mi vida. ¿Cómo se llamaba el príncipe de los predicadores? ¿Cómo? Spurgeon. Spurgeon dijo que cuando él recibió el bautismo del Espíritu Santo, ondas de amor lo atravesaban. Y que él decía, Señor, si tú no te detienes, voy a morir. Las experiencias con el Espíritu Santo son distintas de un creyente a otro. La hermana Gretel me cuenta que siendo ella muy jovencita, cuando vino el Espíritu Santo a su vida, ella danzaba y corría. Y eso yo lo he visto. Yo he estado en campamentos juveniles donde he visto a las chiquillas corriendo y llorando y aplaudiendo y saltando de gozo. Cualquiera que les ve dice, ¿están locas? No, no están locas. Tienen algo, ha venido algo a sus vidas que no podían jamás entenderlo hasta que vino. En el caso mío fue diferente. Yo estaba una hora antes del culto, acostado totalmente en el piso. Cuando él vino, me sacó todas las lágrimas, me estremeció de los pies a la cabeza e incluso no podía moverme. Por un tiempo estuve totalmente paralizado. Las experiencias cambian de una a otra persona. Ahora, voy a ser muy claro. Eso podría calificar como una sensación. Y mucho cuidado, porque podemos decir que cuando el Espíritu Santo le hizo sombra a María para concebir a Cristo en su vientre, ella no tuvo ninguna sensación. O sea, no estamos hablando de sensaciones. Aunque como seres emocionales que somos, es imposible que delante de Dios no nos emocionemos. Habría que ser de palo para no hacerlo, pero no es la sensación en sí. Cuando yo me levanté de mi experiencia, algo había cambiado. ¿Y qué había cambiado? Yo había escuchado al pastor decir muchas veces, al hermano Mónico predicando y diciendo, somos los hijos de Dios. Y yo suponía que yo era un hijo de Dios. Sí, yo creo que soy un hijo de Dios porque creo lo que se está predicando y todo esto, ¿verdad? Pero no es si usted cree que es un hijo de Dios, es si usted sabe que es un hijo de Dios. ¿Cómo se sabe eso? Dice Romanos capítulo 8, que el Espíritu le dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Cuando yo me levanté de ese lugar, una certeza se había apoderado de mi corazón. Y aunque tenía luchas, yo venía con fallas, aunque tenía luchas y fallas, cuando me levanté de ese lugar, me levanté con una seguridad, o como diría el canto, con una bendita seguridad. Y yo sabía que todos los demonios del infierno nunca podrían convencerme de que yo no era su hijo, que él me amaba y que él estaba conmigo. Las batallas se habían acabado, o como ayer en la reflexión que hablamos del reposo de Dios. Dios descansó de sus obras y usted de las suyas, cuando entramos en ese descanso, en ese reposo del bautismo del Espíritu. Si hay alguien en esta sala que no haya pasado por esa experiencia, es mi trabajo en esta mañana decirle que hay un bautismo de Espíritu Santo que está esperando derramarse en su vida y que usted no debería conformarse con menos de eso. Menos religión, más vivencia del Espíritu, más realidad de Dios en nuestra vida. Eso es lo que estamos ocupando. No se vaya de aquí pensando que usted está bien porque forma parte del Tabernáculo Emanuel y es amigo del hermano Eric. Eso no va a salvar a nadie, a nadie. Pero cuando usted recibe el bautismo de fuego del Espíritu Santo, que es poder de Dios, que es una experiencia con Dios, cuando usted hace eso, entonces se cumple Efesios 4:30. Y no contristéis, dice el Efesios 4:30, al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No fui sellado hoy para aguantarme un ratito para el siguiente culto, para que me dé otra vez gozo. No. No para el siguiente culto, ni para el siguiente campamento juvenil.
hasta el día de vuestra redención. Usted ha llegado a un punto de no retorno y de ahí nadie lo va a mover. Usted no se devuelve de ahí, porque usted ya fue sellado. Usted tuvo una experiencia y nadie le tiene que decir que Dios existe porque usted sabe que Dios existe. Dios les bendiga. Ah, pongan, perdón, después de la filmina del Sabelo Todo, había una del desierto, una cita del profeta que dice, la revelación de Jesucristo dice, porque el hombre o la mujer que ha estado a solas en la parte de atrás del desierto, como Moisés, y la revelación de Dios se le ha manifestado, él por medio del Espíritu Santo, no hay nada que lo pueda mover. Él no pudiera estar más fuerte y firme que él. Ese es el punto de no retorno. Y allí nadie se devuelve. Muy bien, pongámonos en pie. Pongámonos en pie. Damos gracias al Señor. Damos gracias al Señor por el tiempo. Espero que esta enseñanza, sí mal hecha, porque yo no soy un buen maestro, soy terrible como maestro. Yo le admiro al hermano Josué. Él lo hace. Ustedes no lo saben, pero yo tengo que trabajar el triple para preparar una enseñanza que para una prédica. ¿Por qué? Porque no soy maestro. Sin embargo, bueno, y no les dije eso porque se quedan. ¿Y la enseñanza entonces qué? La enseñanza no es para evangelizar. La enseñanza es para tomar a los creyentes y llevarlos a su posición en Cristo. Para eso es la enseñanza. Por eso el profeta dijo, ya en el plano de la enseñanza, él dijo, la predicación te condena, mas la enseñanza te posiciona. Claro, tenemos que darle balance a eso con otra cosa. Cuando Cristo habló en Mateo 28, que era la última cita que tenía por ahí, decía, en Mateo 28 decía, id por todo el mundo y enseñad clases de escuela dominical para predicar el evangelio. Dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio, porque es por la locura de la predicación, porque tiene que haber un fuego, un denuedo, una pasión, algo que muestre que hay una vida distinta en nosotros. No es algo que se pueda compartir fríamente, sino que es algo muy, muy, muy del corazón, muy real, muy apasionante, que no podemos, que esa experiencia nos ha estremecido, nos ha transformado. Menos que eso, la gente lo va a ver como otra ideología más. No queremos ideologías. Queremos al autor de la Biblia nosotros. Vamos a venir en oración. Amado Padre Celestial, en esta mañana te queremos dar las gracias, Señor. Perdona, Señor, si yo he sido un mal maestro. Espero, Padre, que el pueblo me haya entendido, tal vez no por lo que dije, sino por lo que quise decir, Padre. Ellos hayan podido captar, Padre, el motivo de esta prédica, Padre. Instruidos, Padre, para que ellos puedan saber que no somos llamados a adoctrinar a nuestros niños o jóvenes, pero que somos llamados a tener una vivencia completamente real en el espíritu de tu palabra, Señor. Padre, que podamos recordar, yo creo que el Espíritu Santo habla en esta mañana y dice lo mismo que dice el libro de Apocalipsis. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesucristo en nuestras vidas. Lo real que tú has sido, Padre. Que has estado con nosotros, que has caminado con nosotros, Padre. No solamente el Dios que nos ha protegido de los peligros alrededor, pero el Dios que está adentro cambiando nuestra vida, sacando fuera el temor y el prejuicio y el orgullo y la vanidad y el enojo y la ira. Padre, haciendo una obra completa y perfecta en nuestro ser. Padre, te quiero pedir que si hay alguien en esta sala que aún no ha recibido el bautismo de fuego del Espíritu Santo, Padre, te quiero pedir dos cosas. Primero, que esa persona se compromete y no se rinda y no descanse hasta que lo alcance. Y segundo, Padre, que tú se lo des. Algunas personas piensan que tienen que esperar años para recibirlo. Y tu profeta le dijo a un hombre allá en la prisión federal, en el sótano donde interrogaban criminales, usted lo puede recibir ahora. Y ese jefe ese alcaide de la prisión le dijo, en este lugar donde te han
en ese lugar donde se ha interrogado criminales. Puede venir el Espíritu Santo aquí. Usted es un hijo de Dios, Él descenderá donde tenga que hacerlo para poder bautizarlo con el fuego que Él tiene para usted. Padre, concédelo en el nombre de Cristo Jesús y que la gente deje de ver el Espíritu Santo como algo allá en el horizonte, que lo vea aquí en el tiempo presente y que lo reclame para sus vidas. En el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo. Y si hubiera alguien, Padre, alguien que hubiera sido decepcionado por la religión, yo te pido, Padre, que tú te acerques y con tu benignidad lo tomes de la mano o la tomes de la mano y los guíes al arrepentimiento, que ellos puedan ver que tu amor es más grande que esas decepciones religiosas, que tú eres más grande que todas las ideologías y farsas humanas. Padre, hazlo, te lo pido. Desciende y muéstrate real a tu pueblo, en el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo. Amén.